Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Debate Público. Este martes 11 de marzo estamos viendo la información y las reverberancias de algo que fue clasificado como una jornada de lunes negro en los mercados bursátiles, sobre todo de Estados Unidos. Algo que no se veía desde septiembre del 2022 y que también está correlacionado con un alto nivel de incertidumbre frente a las medidas arancelarias que ha anunciado Donald Trump y a la reacción de los mercados financieros ante lo que él llama un cambio radical para terminar con el globalismo, así lo dice su vocera, iniciar un periodo de dorado, una era dorada de las manufacturas en Estados Unidos, y evidentemente una nueva era de proteccionismo que él pretende impulsar desde una posición unilateral que está afectando no solamente a los demás países, sino a los propios Estados Unidos. Nada más para tener una idea, en una sola jornada el índice Dow Jones de la Bolsa de Valores disminuyó 2.08%, el Standard & Poor's 2.70%, el Nasdaq, que es el que mide las industrias tecnológicas más importantes, cayó 4%. El índice Bloomberg, que es un índice particular que conjunta a las grandes empresas tecnológicas como Apple, como Google, o Alphabet, como Meta, Tesla incluida, 5.8%. Y de hecho Tesla, la empresa emblema de Elon Musk, el funcionario más polémico dentro de la administración de Donald Trump, tuvo ya una caída acumulada del 14%, y frente a esto, pues Donald Trump dice que va a comprar un auto eléctrico para enmendar este tipo de golpes de imagen. No creemos que sea un golpe de imagen. Frente a esto, yo creo que hay que analizar cuál es la situación mexicana, cuál es la posición de la economía mexicana. Y pues antes de presentar a nuestros invitados e invitadas del día de hoy, vamos a ver esta cápsula informativa que nos relata lo sucedido el lunes 10 de marzo. La guerra comercial declarada por Estados Unidos a gran parte del mundo con la imposición de aranceles derrumbó los mercados bursátiles en un gesto reprobatorio a la política económica de la Casa Blanca. La respuesta de China entró en vigor este lunes, con aranceles de 10 y 15% a bienes agroalimentarios estadounidenses por valor de $21,000 millones. La ola de venta de acciones de empresas por parte de inversionistas que buscan refugio en otros instrumentos frente a la incertidumbre arrastró a los principales mercados a pérdidas, las mayores desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Los consorcios tecnológicos inscritos en el índice Nasdaq retrocedieron en promedio 4% en su valor en una sola jornada. El índice Standard & Poor's, conformado por las 500 empresas más importantes, cayó 2.70%, y el Dow Jones, que reúne a las mayores firmas del sector industrial, descendió 2.08%. En los tres casos significan retrocesos de 6 meses, es decir, los niveles en los que cerraron hoy los habían alcanzado en septiembre de 2024. Los participantes del mercado odian la incertidumbre y hay mucha incertidumbre en torno a esto en este momento. Esa incertidumbre por los aranceles, su impacto sobre la inflación y las perspectivas económicas generales que apuntan al temor de una recesión se suman a indicadores en tiempo real que ubican en menos 2.5% el decrecimiento de la economía hacia el cierre del primer trimestre. Esas dos cosas agravadas por el sentimiento del consumidor, que es realmente malo en este momento. Esas cosas se suman a este momento de volatilidad en el mercado. En Washington, el presidente Trump evitó aparecer ante la prensa, interpretada por los medios como una estrategia huidiza ante el entorno. Trump tenía programados 3 actos en la Casa Blanca, incluida una ceremonia en el despacho oval para el juramento al cargo del nuevo director del servicio secreto, Sean Corran. En este caso son frecuentes los accesos a reporteros y camarógrafos.
El fantasma recesivo acompaña al mandatario, quien el domingo, en declaraciones a la televisora Fox, se negó a descartar esa posibilidad. Odio predecir cosas así, dijo Trump, antes de admitir que su proceso de transición para volver a hacer rico a su país lleva un poco de tiempo. En Ottawa, la nueva administración canadiense anticipó que mantendrá las represalias arancelarias por el embate unilateral estadounidense. El gobierno canadiense ha tomado represalias con razón con nuestros propios aranceles que tendrán el máximo impacto en Estados Unidos y el mínimo aquí en Canadá. Mi gobierno mantendrá nuestros aranceles hasta que los estadounidenses nos demuestren respeto. Y aún falta la respuesta del bloque occidental europeo, aliado tradicional de Washington, pero hoy bajo el escrutinio de Trump. Las pláticas iniciadas por la Comisión Europea para evitar la guerra comercial en este frente no han dado resultados hasta ahora. Siempre protegeremos a las empresas, trabajadores y consumidores europeos de aranceles injustificados. Creo que hemos sido muy claros al respecto y sabemos que no esperan menos de nosotros. Con información de José Alberto Navarrete, punto de referencia. Y en esta cápsula informativa no incluimos esta escalada entre la provincia de Ontario de Canadá, que anunció que va a suspender el suministro de energía eléctrica a la parte de Estados Unidos, y la advertencia de Donald Trump de que ni se atrevan, es decir, estas bravuconadas que ya no están... Aquí la tenemos, este mensaje de Donald Trump, y dice, y si se imagina a Canadá rebajándose tanto como para utilizar la electricidad que tanto afecta la vida de personas inocentes como moneda de cambio y amenaza, pagarán un precio financiero tan alto por ello que se leerá sobre ello en los libros de historia durante muchos años. Es decir, más gasolina a la hoguera. En fin, agradezco mucho a Víctor Aramburu, especialista en políticas públicas, colaborador de Capital 21 y de SPR Informa, que estés aquí con nosotros, Víctor. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y buenas noches. A nuestras compañeras Azul Alzaga, conductora de Punto de Referencia. ¿Cómo están? A Claudia Martínez, conductora de Informativo 14. Y a Emerson Segura, conductor de TV Migrante. Todos espacios de los medios públicos. Víctor, como eres el nuevo y el invitado. Te toca novatada. Te toca la novatada de debate público, ¿no es cierto? ¿Qué estamos viendo? Pues yo lo que veo, o sea, en términos generales, es básicamente un declive, ¿no? Que ya se ha hablado mucho, o sea, de Estados Unidos como potencia hegemónica, sí, y una transición hacia un mundo multipolar, en el cual, pues, evidentemente China cada vez va a cobrar mayor importancia. También un declive del dólar como moneda de reserva y de intercambio, ¿no? De los flujos comerciales. Sí. Y creo que lo que está haciendo Trump, pues, es administrar este declive. Ellos tienen un déficit muy grande, es el país más endeudado del mundo, ¿no? En términos absolutos. Tienen un déficit comercial muy grande con China, en primer lugar, de casi 300,000 millones de dólares. Con México de 170 y tantos mil millones de dólares, Vietnam, que es del país del cual no se habla mucho, pero es hasta como una ironía, ¿no? De la historia. ¿Con Vietnam tiene déficit? Es el tercer país con el que más déficit tiene Estados Unidos. ¿De cuánto? Aquí tengo el dato. ¿Más de 100,000? Sería más o menos por ahí va. Híjole, tremendo, después de haber destruido Vietnam. 124,000 millones de dólares. Sí, es una ironía, justamente Irlanda, otro país, Alemania. Y creo que de lo que se están dando cuenta, pues, es eso, ¿no? O sea, porque además estamos en un contexto en el cual las tasas de interés están subiendo. Claro. Entonces, si tienes un déficit comercial alto, si tienes una deuda muy alta, pues todavía en un contexto con tasas de interés altas, pues la deuda se te incrementa más. Y creo que eso es lo que están tratando de hacer, probablemente de una manera, pues, que le está creando incertidumbre a los mercados, pero de alguna forma, pues todos lo están apuntando hacia reducir los déficits que tienen, ¿no? Ya no vivir tanto de prestado. También, ¿no? Si lo vemos en términos del escenario en Europa, pues ese gasto que Estados Unidos hace, ¿no? Para proteger a Europa, pues también reducirlo, ¿no? Y transferírselos a ellos. Los estados. Así es. Y bueno, pues todo esto está generando turbulencia, ¿no? Tanto en los mercados como en las relaciones comerciales entre varios países. Pero no es una tormenta perfecta la que se está construyendo, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, porque tienes esta incertidumbre en los mercados acostumbrados, evidentemente, a tener certeza para invertir a largo plazo, y vaivenes de Trump, que no parece ser muy claro en su lineamiento
arancelario. Lo único claro es que quiere poner aranceles como instrumento de coerción, pero no como instrumento de desarrollo económico. Pero al mismo tiempo estás generando salidas masivas de funcionarios y de burócratas en Estados Unidos con estas medidas al estilo Milley, de estar reduciendo la estructura burocrática, lo cual obligó a Donald Trump a ponerle un freno al mismo Elon Musk, diciendo que no podía hacerlo como si fuera un hacha, sino con un bisturí. Y al mismo tiempo tienes el tema de la creciente polarización cultural, social, de esta oleada neoconservadora que pretende borrar todo tipo de temas de derechos de género, de avances en materia de identidad de género, en fin, una especie de cóctel muy peligroso, ¿no? Creo yo que ese es el chivo expiatorio, ¿no? O sea, en última instancia creo que lo que también está es la tasa de acumulación de capital, ¿no? Así es. La cual que pues creo que ha ido cayendo en los últimos años y bueno, pues ellos ven al gasto social, ¿no? O sea, como una suma cero. Entonces, en términos de pues que ese gasto que se está haciendo por parte del gobierno, ¿no? En derechos sociales, en satisfactores del bienestar, ¿no? Como salud, educación. Digo, hay que recordar que en Estados Unidos, pues todo esto son mercancías, ¿no? O sea, a diferencia de otros países como México, ¿no? Así es. Allá, pues vamos, una medicina, ojalá tuvieran siquiera el doctor Simi, ¿no? Como tal, o sea, los genéricos, ¿no? Ni eso, o sea, es muy caro, ¿no? Entonces, están reduciendo el gasto por esa parte. Pero pues para no manejar el discurso de que en realidad pues una parte muy importante de la riqueza se está concentrando hacia arriba, ¿no? Y que es a lo que va Elon Musk, pues agarran como chivo expiatorio pues todas estas cuestiones de la identidad de género, a los inmigrantes evidentemente, pero evidentemente hay contradicciones porque vienen de una economía donde pues había casi que pleno empleo, ¿no? O sea, la tasa de desempleo estaba a niveles históricamente bajos. Y pues el quitar, ¿no? Si fuera a cumplir su objetivo, que yo honestamente no creo que lo vaya a hacer, pues iría en contra, incrementaría los costos laborales, ¿no? Entonces esa es una primera contradicción. Y la otra es que además le pegaría pues a la inflación, que fue, yo creo que no tanto ganó el presidente Trump, sino ganó más bien porque Biden, durante la administración Biden, las tasas de inflación, sobre todo de satisfactores del bienestar como la vivienda y otros, bueno, los bienes durables, ¿no? Como los automóviles, muchos de los cuales se producen en México, se incrementaron sustancialmente. Más de 5%. Así es. Entonces hay contradicciones o sea, en esto, pero como no, vamos, creo que no pueden decir la verdad que en realidad se debe al modelo que han seguido, al modelo neoliberal, ¿no? De acumulación de riqueza, sobre todo ni siquiera en el 1%, ¿no? Sino en el 0.01%, pues agarran chivos expiatorios, ¿no? ¿Por qué a México no le está afectando tanto lo que está sucediendo ahorita en estos vaivenes de incertidumbre? Lo estamos viendo en el tema del peso, ¿no? La fortaleza del peso, que tiene que ver con las reservas internacionales. Es decir, aquí tenemos un cuadro, hoy dio a conocer el Banco de México, el nivel de reservas que es histórico, o sea, más de 235 mil millones de dólares de reservas que nunca en México, ahí está el comportamiento. Y eso que no nos vamos más hacia atrás, hacia la época de Zedillo, cuando México se quedó sin reservas. Así es. Sin reservas internacionales. ¿Qué tanto influye esto? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? O sea, hay una cuestión estructural que justamente yo decía que era una amenaza increíble. Sí. O sea, porque hay tanta integración entre las industrias, ¿no? Digo, para alguien que vive en la frontera norte, y ya es un lugar común incluso decirlo, que pues un mismo teléfono cruza varias veces la frontera, ¿no? O sea, los procesos intensivos en capital se llevan a cabo del otro lado y los intensivos en mano de obra de este lado. Y vamos, así como nosotros somos dependientes de Estados Unidos, pues sus dos principales economías, que es California y Texas, pues también son muy dependientes de la economía mexicana. Sí. Entonces, esta amenaza de subir aranceles pues era un poco increíble, o sea, porque vendría a romper, ¿no? Con esa integración que ya lleva muchos años y que además abona la competitividad de Estados Unidos si es que en realidad quieren competir contra China. Entonces, claro. Yo creo que los mercados precisamente pues eso se dieron cuenta y dijeron pues no, o sea, el peso no se va a depreciar evidentemente, pues lo dieron por descontado, ¿no? Que esa era pues una amenaza increíble, ¿no?
Y también creo que la estrategia de la presidenta pues ha sido bastante prudente, ¿no? A diferencia de otros líderes que básicamente pues, ya costó 2 gobiernos, ¿no? 2 líderes, en el caso de Trudeau y en el caso de Scholz. Así es. Pues que ahora sí que reaccionaron, ¿no? Pues en el sentido de la O palabra. sobrereaccionaron. Sobrereaccionaron. En vez de tener cierta prudencia, pues eso les ha estado costando y lo que estamos viendo pues a Canadá como contrafactual, ¿no? O sea, que la escalada de amenazas y de imposición de aranceles pues ha ido subiendo cada vez más de nivel, ¿no? A diferencia de con México. Azul. Es que ese es el gran riesgo, ¿no? O sea, evidentemente tienes una necesidad de hacer una pantalla agarrando chivos expiatorios, aunque tenga inherentemente contradicciones como las que estamos viendo. Y sin embargo, cuando fanfarroneas de esa manera, pues el gran riesgo es de que el otro lado también se enganche. Yo creo que aquí lo que ha pasado es la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido una enorme capacidad para leer esas contradicciones y jugarlas a su favor. No así en el caso de Canadá, que no acusa de recibido, que por cada nueva fanfarroneada con la que responde Canadá, entonces se dobla la apuesta por parte de Estados Unidos, pero entonces ya eso deja de ser nada más una pantalla, sino que ya tiene riesgos Un impacto reales. real en la economía. Exactamente, que es lo que estamos viendo y en donde pues ahorita queda muy nebuloso qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el tema del TEMEC, digamos, como gran marco integrador entre las 3 economías. Lo que más parece perfilarse en este momento y cuando menos hasta que no, lo estamos platicando hace un rato, hasta que no haya un cambio de gobierno en Canadá, donde pues se perfila que ganarían los conservadores y pues vamos a ver ahí qué va a pasar, pero hasta que no pase eso, pues lo que parecería es que más bien va a empezar a haber una relación más bien bilateral entre México y Estados Unidos y bilateral entre Canadá y México, porque Estados Unidos y Canadá, pues... Es que lo increíble de este escenario es que los 2 países que estaban históricamente más integrados cultural, económica, financiera, socialmente, religiosamente, vienen de raíces anglosajonas muy comunes, Canadá y Estados Unidos, ahora sean los que están los 2 más confrontados. O sea, parecería una ironía, ¿no? Pero en las ironías trumpianas, esto parece tener un objetivo, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál crees que es ese objetivo, Claudia? Pues vienen mucho las palabras de Justin Trudeau ya saliente, en unos cuantos días le quedan ya para estar al frente del gobierno de Canadá, pero finalmente este tema de que se enganchan los gobiernos, de que estamos viendo, de que pues ya es la pesadilla arancelaria, la guerra arancelaria entre Estados Unidos y Canadá vuelta a una realidad. Hoy anuncia Trump aranceles de 50% al aluminio y al acero para Canadá. Para Canadá. Dice el primer ministro de Ontario, Doug Ford, sí, pues nosotros vamos a mantener este impuesto del 25% a la energía hasta que usted quite ese 50% de los aranceles que acaba de anunciar. O sea, es decir, no existe como una especie de conciencia que dices, a ver, o sea, las 2 economías están engarzadas, no van a llegar a ningún lado, en una pelea arancelaria en donde si siguen así, mañana va a ser 75% en algo y así se van a seguir. Claro. Ya dice el próximo primer ministro Mark Carney que ellos van a seguir en el punto hasta que quiten estos aranceles que son impositivos, pues prácticamente como llamando a un tema de conquista, ¿no? Y vienen las palabras también del todavía primer ministro Justin Trudeau, en donde está diciendo, bueno, ¿será que lo que quiere es tronar la economía de Canadá para que finalmente tenga argumentos de decir, pues les iría mejor siendo el Estado 51, ¿no? Siendo el próximo gobernador Mark Carney del Estado 51 de Estados Unidos. Y también viene bastante a colación en un tema separado, aún así, pero que Groenlandia hoy está teniendo una cuestión también de voto, de elecciones, en donde les están preguntando qué pasaría si usted también quisiera anexarse a Estados Unidos. Entonces ahí también vienen un poco los visos de un Donald Trump que se quiere mostrar como una persona que no está negociando, sino que quiere ser a la vez pues como un emperador del mundo, presidente... Y un expansionista hacia el norte. Presidente ya de no los hacia el Estados sur. Unidos mundiales, Sí. y también una especie de emperador en donde, o sea, es decir, no hay negociación, sino más bien hay una imposición. Y si hay sublevación, hay doble imposición.
y con despertando pues como el deseo, la fantasía de regiones que podrían llegar a tener cuestiones independentistas para ampliar la cuestión expansionista que desde antes de que llegara a la Casa Blanca ya se vislumbraba. Pero es que es quería lo tener. paradójico. Él quiere implantar un modelo proteccionista con un expansionismo Así es. hegemónico comercial y al mismo tiempo quiere impulsar una política de manufacturas en Estados Propias. Unidos en plena era de la tercera revolución industrial sin un Estado benefactor, que fue el ancla del modelo norteamericano del New Deal, de Roosevelt. Es decir, tú puedes impulsar una industria manufacturera muy fuerte si tienes un Estado benefactor que compense estos desequilibrios, pero no, aquí lo que pasa es que parecería una especie de neoliberalismo salvaje combinado con imperialismo ridículo. No sé cómo lo veas. Creo que también, o sea, parte de la estrategia es disciplinar como a sus aliados, ¿no? Por no decir vasallos. En el Ajá. caso de Canadá, o Sí, sea, los ven como vasallos, ¿cierto? y en el caso de Canadá y de Europa, pues es como muy claro, ¿no? Y creo que lo ha intentado también en el caso de América Latina. Bueno, con Milei creo que lo tiene más que, ahora sí que avasallado, ¿no? En ese sentido. Bueno, a Colombia le lo dio intentó, un coletazo trompiano. Así es, creo que con México también, pero también, o sea, dentro de su estrategia creo que es bastante racional, sabe con quién se mete. O sea, no es lo mismo ver a Justin Trudeau que tiene unos niveles de aprobación pues, del 20 y tantos %, Zelensky ni se diga. En cambio, seguramente se lo pasan en algún briefing ahí, que la presidenta tiene niveles de aprobación de por arriba del 80% Así y es. que va iniciando su mandato y dice, bueno, pues aquí la estrategia tiene que ser diferente, ¿no? Sí, vamos a estar 4 años como Mínimo 4 presidentes, años, ¿no? Coincidiendo, mientras que en el caso, vuelvo a lo mismo de Canadá, como contrafactual, pues ya se va, ¿no? Y es más, yo quiero que gane el Partido Conservador, ¿no? En Canadá, para que a lo mejor no anexionarlos, pero pues como si fuera, ¿no? Casi, o sea, ya tenerlos de este lado. Y con Europa está haciendo creo que lo mismo, ¿no? O sea, también ve los niveles de aprobación de Macron que no son precisamente altos y pues se da el lujo un poco de mangonearnos, ¿no? Igual con Alemania, Así es. a Olaf Scholz les dio... Pues básicamente ya lo tumbó, ¿no? Lo tumba, aunque también es curioso que están, por ejemplo, la derecha canadiense tiene que ponerse por lo menos nacionalista, ¿no? Esa es otra contradicción, una paradoja, ¿no? Que no, o sea, no pueden estar de tapete de Trump, ¿no? O sea, ya se dieron cuenta, que eso es lo más chistoso, que la estrategia de Trudeau falló por Así completo. O sea, fue fallida en todos los sentidos, ¿no? Emerson, ¿no? Sí, creo que ya estamos viendo, digamos que esta turbulencia financiera y económica, ya vemos los efectos, digamos que de la imposición de sanciones económicas con propósitos políticos, ¿no? O sea, ya estamos viendo estos efectos en cómo el mercado pues no entiende y no funciona a partir de pausas o digamos treguas de 20, 30 días o un mes, ¿no? Sí, exacto. O sea, que tiene, digamos, una dinámica propia, una dinámica distinta. Una estructura. Una estructura de poder distinta. Y entonces, digamos que al interior de los Estados Unidos, tengo la impresión de que también hay un reemplazo de cierta clase económica, o por lo menos creo que eso es lo que ambiciona Donald Trump, ¿no? Cómo explicar que Jeff Bezos, que el mismo Mark Zuckerberg, que el mismo Elon Musk, que forma él sí parte del gobierno, pues prácticamente desde la llegada de Trump y que ellos se replegaron a su línea ideológica y política, han tenido pérdidas, ¿no? O sea, lo vemos con Tesla, ¿no? Entonces, vemos... Pero se va a recuperar porque le compró un Tesla Trump. Bueno, no se lo ha comprado, dijo su vocera que todavía va a ver si le gusta. Y entonces, justo, yo creo que vemos una reconfiguración al interior de los Estados Unidos donde Trump se está enfrentando a actores tradicionales y, digamos, a ciertas industrias que dominaban la economía estadounidense. Creo que hay una ambición por parte de un reemplazo, pero al mismo tiempo que eso convive con, como lo señalabas, políticas nacionalistas y proteccionistas. Y creo que también no es menor, ya que mencionaban el caso de Alemania y también de Canadá, es interesante cómo el Partido Conservador en Alemania, la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, digamos que es elegido canciller, si bien con es una... la derecha tradicional de que es la Alemania. derecha tradicional, con una amplia coalición. Y Friedrich Merz es un personaje que viene del ámbito financiero. O sea, él dirigió BlackRock, por ejemplo, durante muchos años. Y en el caso de Canadá,
el personaje que ahora llega, que es Mark Carney, es un personaje que viene a dirigir el Banco Central de Canadá entre 2008 y 2013 y posteriormente el Banco de Inglaterra, ¿no? O sea, se le ve como... Y el primer ministro británico, laborista, también viene del mundo financiero. Exacto, ¿no? Entonces creo que ese es interesante en términos de cómo, digamos que la respuesta, ¿no? de cierta ala de derecha o de centro derecha que se asumía como liberal económicamente, que apostaba a la integración económica, bla, también está teniendo efectos políticos y yo creo que también de eso va pues las balas dirigidas de Trump hacia la ultraderecha alemana, hacia la ultraderecha francesa y obviamente a pues una reconfiguración partidista política en Canadá. ¿Es una disputa entonces entre capitalismos? Yo creo que sí, ¿no? Entre neoliberales, porque justamente ya el perfil que mencionaba Emerson que tienen todos estos, pues es el neoliberalismo financiero, ¿no? Exacto, Al cual estamos acostumbrados versus pues a una nueva derecha, ultraderecha industrialista, ¿no? Que es lo que busca, que a lo mejor, que justamente pues ya cuestiona, ¿no? Todo ese orden neoliberal, ¿no? Y a lo mejor está pues apuntando a un postneoliberalismo pues más basado en políticas proteccionistas, aunque efectivamente sin estado de bienestar, que era pues que es el que la ley keynesianismo. de la selva y es el sumum del pensamiento de derecha austriaco más terrible, que sobrevivan los más fuertes. Así es. Y eso es lo que está, a final de cuentas, en este estrato cultural del trumpismo. Vamos a un corte, no nos dejen, seguimos en debate público. Regresamos a debate público, pues estamos analizando, debatiendo qué es lo que se está moviendo en las estructuras de la economía norteamericana, de la economía mundial, qué significa esto más allá de los discursos o incluyendo los discursos de Donald Trump. Quedamos, yo planteé la pregunta, ¿es una disputa entre modelos capitalistas, Víctor? Sí, creo que hay bastante de eso, ¿no? O sea, hasta, como comentábamos antes del corte, pues todavía los financieros neoliberales, ¿no? Que han llegado al poder en varios países, Canadá, Alemania, Reino Unido, hasta Macron cae yo creo que en esa bolita. Macron, que viene del mundo financiero, también, estábamos diciendo. Así es. Versus pues una ultraderecha que lo que busca pues a lo mejor es la reindustrialización, efectivamente sin estado de bienestar. Y comentábamos en el corte, pues versus otros modelos, ¿no? Como por ejemplo pues está el ruso, que si bien sí tienen industria al interior, que solamente consumen los rusos, pues está basado en el extractivismo, ¿no? O sea, sobre todo petrolero, y por contraposición a lo mejor al chino, ¿no? Que sí es un capitalismo de Estado, ¿no? Pero yo en el fondo creo que son marxistas, ¿no? Que no podemos hacer la transición hacia el socialismo sin haber pasado por el capitalismo, ¿no? Sin haber acumulado capital y elevar el nivel de vida, y pues creo que eso de alguna forma ya lo están logrando, Bueno, ya lo son lograron, ¿no? maoístas. Así es es. decir, es una versión muy peculiar del maoísmo capitalista, ¿no? Así es. Y pues ese es otro modelo de acumulación, ¿no? Que les ha funcionado bastante bien, que ahora se está enfrentando. Yo creo que en Estados Unidos ya se dieron cuenta pues, que el neoliberalismo pues, los desindustrializó, ¿no? Y entonces y los hizo perder muchos empleos. Y pues ahora ya más bien lo que están buscando pues es reconstituir, ¿no? Al interior de Estados Unidos pues estas cadenas productivas, que muchas se fueron a China y otras se vinieron a México, ¿no? Y otros países. Además también tienes otros modelos capitalistas que están en juego. Y sobre todo un modelo de neoliberalismo militarista que también está llevando a Estados Unidos a la quiebra. Es paradójico, yo lo planteo aquí porque me fascinan estos paralelismos históricos. Es fascinante cómo Estados Unidos derrota a la Unión Soviética con la Guerra de las Galaxias, sabiendo que la Unión Soviética no iba a poder seguir a Estados Unidos en la carrera armamentista al espacio, ¿no? Y ese es el gran logro de Ronald Reagan. O sea, impacta en su enemigo bipolar, en la Unión Soviética, acelera la lucha armamentista hacia el espacio, la Guerra de las Galaxias y todas estas cosas, logra su cometido en 1989, se derrumba el bloque soviético como modelo hegemónico, político, militar, bla, 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 pero también empieza
a cobrarle factura a Estados Unidos. El enorme déficit, la enorme industria militar que tiene de alcances globales, que un poco ahora lo que estamos viendo con esto es la caricatura de aquella guerra de las galaxias con un Elon Musk que quiere y dice que va a llegar a Marte. En fin, es como repetir el reaganismo, pero en versión meme, ¿no? Es decir, una cosa muy, muy loca. Pero ahora el giro de la historia, 30 años después, es impresionante. Es impresionante. No en balde, un análisis de la BBC señala que 2025 puede ser un año tan definitivo para el mundo como lo fue el 89, con la caída del muro de Berlín, o como lo fue el 68, con los movimientos estudiantiles, la primavera de Praga, la ruptura del estalinismo de aquella época, ¿no? Pero es interesante. Sí, justo digamos que es donde se entrelaza capitalismo, seguridad global, incluso ahora la agenda, por ejemplo, que durante muchos años era la marca de Estados Unidos, es decir, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la democracia. Todo eso se viene me refiero que eso está dinamitado, ¿no? Y entonces parece que lo que más cobra relevancia es el tema económico, comercial, bursátil, ¿no? Y el tema de seguridad global. Y, por ejemplo, este martes publica El País una encuesta interesante en su versión de España, donde digamos que le pregunta a los europeos respecto a Trump, respecto a Putin y respecto a las organizaciones, la OTAN básicamente y la Unión Europea, ¿no? Digamos que un poco la cabecera era, los europeos temen a Putin, desconfían de Trump y quieren un ejército común, ¿no? O sea, pero digamos que las cifras estaban, digamos que polarizadas, o sea, 40, 50%, 45%. O sea, vemos una también sociedad europea fragmentada en cuanto a su noción de integración económica, su integración que viene dinamitada desde el Brexit, una integración también política, ¿no? Sí. Como bloque europeo también fallido, ¿no? Y la integración de seguridad y militar respecto a la OTAN frente a la amenaza tradicional que implicaba que Rusia estuviera tan cerca de países europeos, y dígase Ucrania. O sea, ese entramado liberal de inicios del siglo XXI está fracturado, está colapsado. colapsado. A Trump ya evidentemente le importa poco o le importa nada la OTAN. Exacto, y creo que es interesante también, solo para no dejar el tema de China, ¿no? Sí. O sea, porque, por ejemplo, aparte de las medidas de los aranceles recíprocos que está imponiendo a Estados Unidos en esta escalada arancelaria, por ejemplo, hay varias medidas que también China está imponiendo a Estados Unidos que no se reducen solamente al tema arancelario. Por ejemplo, identifica 10 empresas estadounidenses como no fiables, ¿no? Segundo, inició una investigación antimonopolística contra Google. 3, restricción a la exportación de minerales que son usados en tecnología, y digamos que lo que le corresponde también a los paneles de arbitraje y disputa comercial en la OMC, que eso pues digamos que era apenas normal que lo hicieran, ¿no? Lo paradójico, perdón que te interrumpa, China utilizando a la OMC, que antes China era el gran prófugo de la OMC, el gran paria, a los que todo el mundo se atacaban por dumping y por piratería, etcétera, etcétera. Ahora resulta que China está tomando la hegemonía norteamericana sobre las instituciones que se están derrumbando. Cancha, en las instituciones. En su cancha. Solo falta que China llame a la OTAN a hacer una alianza. Digo, no están lejos de lograrlo. Creo que hay, pues, como una especie de reordenamiento que empezó por este tema arancelario, pero que esto solamente es como el inicio de la gran cortina que se va a disputar entre la hegemonía entre Estados Unidos y China, este reordenamiento que está habiendo a nivel del poder socioeconómico, armamentista, viene muy de la mano con las expectativas de Trump en cuanto a cuestiones de expansionismo, en cuanto a cuestiones de pues como un neocolonialismo, un tema de conquista, y también obviamente con un rearme y una desarticulación de los grupos clásicos del poder. Estamos viendo la Unión Europea también pues con fragmentos, la OTAN también fragmentada, y ahora vemos a un Donald Trump que en lugar de estar apoyando, como históricamente apoyaría a Estados Unidos, a Occidente, a la Unión Europea, etcétera, ahora tiene una extraña alianza con un Vladimir Putin que cada vez como que medio se parece más a él, ¿no? O sea, como expansionistas,
personas como con gran Con la hambre enorme de poder, diferencia, con Nada más de sí. que Putin lleva 16 años en el poder. No, bueno, o sea, 16 años en el poder. Dictador Reconstruyó 100%. un país que estaba en las ruinas. Levantó un sentimiento del Nacionalista. viejo imperio ruso, que ya lo decía Winston El Churchill. O Ruskimir. sea, a los viejos imperios hay que tratarlos bien porque tienen sus orgullos, ¿no? Eso lo leyó muy bien Putin y toda esa clase política. No estoy diciendo que sea ningún demócrata. Evidentemente no lo es un autócrata. Pero al que beneficia es a Putin, no a Trump. Claro. ¿Sí? Claro, y Esta con, ecuación, ¿no? con ciertas similitudes y por supuesto pues uno de los que están ganando en esta disputa, por supuesto que también es China, porque se distrae como de alguna manera las líneas tradicionales que se tenían y China está tomando poder por esta parte. Sabemos que es la gran casa manufacturera del mundo Sí. y por supuesto es una de las potencias económicas más importantes. Entonces este tema de la guerra arancelaria pues es solamente el inicio, porque también hay una fuerte guerra tecnológica. En estos 2 días, los 7 magníficos de la tecnología en las bolsas de Estados Unidos al menos se fueron a pique, o sea, Así es. 17% para abajo. Algunos otros indicadores, la propia Tesla bajó 15%. Todo lo que había ganado Tesla durante la administración de Trump, caput. O sea, ya empezaron con descensos importantes y, por supuesto, también tomando en consideración que de la mano de China, en la cuestión no solamente de economía, de manufactura, viene también la cuestión de la tecnología, con este tema de la inteligencia artificial que está teniendo fuerte auge y también, por supuesto, más económica y con mucho más desarrollo que podría tener el propio Estados Unidos. Entonces, esto no solamente se va a vivir en cuestión económica, sino también en cuestión tecnológica, que ahí va a haber, por supuesto, un repunte y también una disputa sobre Y los está años por venir. la gran incógnita, que para mí sigue siendo una gran incógnita, que es la India. Porque la India también, a final de cuentas, reproduce un poco el modelo chino, se vuelve la segunda fábrica del mundo, Sí. La farmacia también del y mundo. también la farmacia del mundo, pero también con un gobierno religioso. Sí, Nada- ultranacionalista, Popular, ultranacionalista que lleva muchos superpopular de años. Narendra y Modi. con una popularidad muy fuerte. Es decir, estamos en el fin de la era de las democracias débiles y el resurgimiento de autarquías o de modelos muy autárquicos, ¿no? Sin lo que Estados Unidos hubiera querido, o sea, una pérdida acelerada ya no solamente de su influencia militar, sino de su influencia hegemónica cultural. Todo esto del soft power, o sea, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión, todo esto que desprecia Trump, o sea, el lenguaje woke y todas estas cosas, modas o no, a final de cuentas eran parte del brazo imperial de Estados Unidos en el mundo. Y él está renunciando a eso, no solo está renunciando a eso, lo está aplicando en su propio territorio. O sea, se está yendo contra la agenda LGBT, contra la agenda de la diversidad, la agenda feminista. Solo 2 géneros, hombre y Y mujer. en un vaya. escenario muy distinto de cuando lo pudo haber hecho la primera vez con el Claro. macartismo, ¿no? O sea, porque ahí sí tenías un estado de bienestar, tenías una población mayoritariamente o una clase media consolidada o que estabas consolidando, etcétera, y ahorita lo que tienes es una descomposición social brutal. Creo que ahí esa es otra de las partes que juega en toda esta disputa, digamos. Uno de los pilares más importantes de pues, el capitalismo en general es pues, el consumo. O sea, ¿Sí? ahí está asentada gran parte pues, de la sustancia del capitalismo. Si tú no puedes tener una población que consuma, entonces pues, te va a ir muy mal. Y en Estados Unidos, a diferencia de otros países, hablando justamente de los modelos, ahorita está en la circunstancia de estar dinamitando bueno, ya lo viene haciendo desde hace varios años o varias décadas, pero en este momento con las políticas de Donald Trump justamente están, digamos, apuntando a terminar de dinamitar esa capacidad de ese mercado interno, esa posibilidad de su población de producir y de consumir en función
de la estructura económica y del modelo que en este momento está hecho. Porque efectivamente cuando uno oye, por ejemplo, a Donald Trump o a su vocera en la Casa Blanca hablar de el gran proyecto que tienen de regresar la manufactura a Estados Unidos, un poco lo que piensas es en la situación de hace 3, 4 décadas en Estados Unidos, y se la pasan citando, por ejemplo, el caso de Michigan, en Detroit, que documentó muy bien Michael Moore, ¿no? De cuando la General Motors se deslocalizó, se fue, por ejemplo, a México y a otros países porque salía más barato, y efectivamente esos lugares en Estados Unidos quedaron como pueblos fantasmas, con un efecto, digamos, económico, social, evidentemente político en esos lugares, pues muy, muy, muy tremendo. Pero de ese momento a esta parte, lo que tienes es un poco lo que estaba describiendo Víctor hace rato. Ya tienes una economía comercialmente, pero productivamente también engarzada. Integrada, en donde muchos trabajos dependen de esa estructura y mucho del consumo. Estados Unidos no es capaz en este momento de satisfacer el consumo interno que tiene en Estados Unidos. Depende absolutamente de su política comercial. Entonces, cuando pasa todo esto de los aranceles, pues lo que está haciendo es justamente golpear a pues toda su base social desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista del consumo. Entonces, hace rato que decían, ¿por qué a México no le pega tanto? Bueno, creo que México, además del tema de las reservas internacionales, justamente una de las cosas que ha venido fortaleciendo es su mercado interno y su capacidad de tener pues más o menos condiciones para que ese mercado interno pueda consumir, exactamente, pueda tener como una medianía, ¿no? Entonces, bueno, sin que eso signifique que no tenemos pobres en el país, pero ha estado avanzando en eso y es una situación muy, muy distinta. Creo que ahí también es parte de lo que un modelo u otro van a poder mostrar su capacidad de éxito o de implosionar, como es el caso que estamos viendo en Estados Unidos. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, particularmente creo que precisamente es esta implosión la que se está viendo, ¿no? En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, dio varios días para dar este posicionamiento el domingo en el Zócalo, lo cual permitió que prácticamente los mercados le hablaran a Donald Trump diciendo, a ver, o sea, más allá de las políticas aranceleras que en tu cabecita quieras poner, pensar que pueden ser, pues, como traerle la era de oro. Tu cabecita naranja, tu era de oro al país, o sea, date cuenta que en los mercados lo que se necesita es certidumbre. Claro. Y es lo único que no ha habido desde el 20 de enero a la fecha. Entonces, lo que están viendo es que los inversores se están retirando, están cayendo las bolsas porque no tienen certidumbre. Ahora sí que, como dicen, aunque quiera componerle, que dijo, bueno, ya vamos a dejar los aranceles en pausa un mes, que no sé qué. Y también para Canadá, aunque sigamos enojados con ellos, ¿no? Pero finalmente lo que están haciendo es viendo cómo se les está revirtiendo toda esta medida, porque precisamente los mercados pues no están jugando, están implosionando. Lo que están viendo es que dicen, bueno, a ver, no vamos a invertir en esto, y de paso también pues ahí va afectando toda la región, porque lo que no quieren ellos es tener la incertidumbre de unas inversiones en una región que finalmente ya está trastocada. O sea, por un Donald Trump en donde un día dice una cosa, el otro día dice otra, luego se regresa de la que había dicho anteriormente y luego retuerce el espiral arancelaria y dice, ya estaba diciendo hoy la vocera que hasta 165% para Japón en productos agrícolas. Ah, sí, porque Japón le pone 700% en el arroz, pues ¿cómo no va a ser si ellos producen arroz? O sea, entonces ya están así, o sea, botando aranceles por todos lados, pero no se están dando cuenta del gran impacto que está teniendo en cuanto a las inversiones, que dices, a ver, con un presidente tan pues cambiante de opinión, por supuesto que trastoca toda la región de América del Norte en cuanto a inversiones, porque no hay certeza y entonces pues se van a otro lado. Pero a ver, rápido cerrar sobre este punto, porque hace rato leí un dato que me pareció muy interesante. No es nada más un asunto de los mercados y de las inversiones, es también desde el punto de vista del consumo se generan expectativas. Así es. Y en Estados Unidos hay indicadores de bienestar en tanto la capacidad de consumo, de la confianza de la gente en el consumo. Bueno, las aerolíneas están viniendo abajo y también los cruceros. Es decir, esta parte de podemos gastar en esto se está contrayendo en Estados Unidos porque justamente la gente no sabe qué va a pasar. Entonces, y el turismo mexicano se está viendo beneficiado, por cierto, porque los tejanos que antes se iban a Europa o a Asia, ahora están viniendo a México, precisamente por esta incertidumbre de no saber si vas a tener recursos de largo plazo, de mediano plazo. Yo lo que quería plantear, o quiero plantear como
pregunta provocadora es, ¿acaso los resultados o lo que está sucediendo o lo que sucedió el lunes en las bolsas y va a suceder durante toda esta semana, no es también un voto del mercado financiero y bursátil de que no confían que Donald Trump pueda ganar esta disputa hegemónica con China? Sí, creo que hay bastante de eso. De hecho, yo creo que, ahorita que mencionabas la caída de la URSS, creo que en algún momento la estrategia de Estados Unidos, tanto para acumular capital, bueno, pues vamos a relocalizarnos a varios otros países, ¿no? Sí. A China, incluyéndola, para separar, bueno, ya la habían separado de la URSS desde antes, pero para provocar la caída y seguir acumulando capital, bueno, pues yo estoy dispuesto a incurrir en déficit, ¿no? Aunque sea darme un balazo en el pie, ¿no? Que sería una contradicción. Y llevarme, pues, precarizar en mis trabajadores, romper con el American Dream, ¿no? O sea, con un Homero Simpson con una casa, un coche, etcétera, pues eso ya se acabó. Y llevarme pueblos enteros, ¿no? Como el que mencionaba Azul. Va a ser Homero Flint. Simpson. Así es. Pero bueno, estuvieron dispuestos a incurrir en eso, ¿no? Y a crear, pues, un orden, como mencionaba Emerson, basado en los derechos humanos, ¿no? O sea, la parte discursiva, ¿no? Que mencionabas también, Genaro. Pero, vamos, integrado, ¿no? Con unas instituciones, obviamente con Estados Unidos a la cabeza, ¿no? Respaldándolas atrás, ¿no? A la OMC, vamos, incluso Naciones Unidas, ¿no? La propia OTAN. Pero pues todo eso pues ya se acabó, no hay dinero ya con que pues seguir pagando ese orden. Y ahí es donde vienen las contradicciones, ¿no? O sea, porque pues ya creaste todo estas cadenas productivas por todos lados y ahora resulta que las quieres deshacer. Y entonces pues los mercados dijeron no, porque ahí está donde está nuestra tasa de acumulación, ¿no? O sea, está en China, está en México, está en Canadá si quieres. O en Europa. Y en Europa, y pues eso ya no lo podemos romper, ¿no? No va a ser tan fácil. Es impresionante lo que está sucediendo porque uno hubiera pensado que tenía los hilos Donald Trump del mercado financiero norteamericano. Esa es la impresión que daba. Sí. O esa es la impresión que quiere vender. Porque ese es el otro tema. Con Trump es muy fácil irse con esta capacidad extraordinaria, hay que reconocerlo, que tiene de dominar la agenda. Retórica. Y manejar medios y manejar todo. Pero una cosa es eso y otra cosa es la cruda realidad, ¿no? Y aunque esté cambiando el ecosistema de medios norteamericanos para que todos se pongan al estilo Trudeau a sus pies, tampoco le está funcionando. Es decir, ahí está avanzando BlackRock. BlackRock le está solucionando, por ejemplo, a Donald Trump el tema de Panamá, ¿no? BlackRock, fondo de inversiones global, de una capacidad mucho mayor que el propio Pentágono de influir en varios países. Compró a Hutchinson, la empresa de Hong Kong que tiene el control del canal de Panamá. Y ahora ya no dice nada Trump. Ya no dice nada Trump. Es decir, en algún momento también Trump va a ser el déficit del propio Estados Unidos. O sea, ya no va a ser necesario tener esta retórica, ¿no? Y ese desgaste tan rápido en menos de 3 meses, en menos de 2 meses, ha sido brutal. No sé si quieras comentar. Sí, creo que también un poco trayéndolo a México sobre la gran interrogante, ¿no? ¿Cuáles van a ser las implicaciones para la economía mexicana? Creo que incluso la salida ahora de Ramírez de la O de Secretaría de Hacienda, que ahora se incorpora como asesor económico internacional, Sí. Creo que también, a diferencia de lo que ciertos medios señalaban que era como el punto, el reflejo de la debilidad de la economía mexicana por la crisis económica en la que se va a adentrar México, yo creo que es justamente al revés. Es decir, la presidenta yo creo que calculó bien el momento, ¿no? Incluso lo menciona en la mañanera del pueblo, es decir, ya le había pedido que se quedara, casi ya estaba en tiempo extra, pero un poco a partir de la fortaleza de la economía mexicana es como, bueno, es el momento para hacer este cambio, este movimiento en el gabinete, y creo que desde luego él va a sumar mucho hacia el exterior, y en cuanto a México, creo que nos vamos a ir acercando cada vez más a un tema, coincido, bilateral con Estados Unidos, ¿no? O sea, digamos que no solamente es la presidenta defendiendo ese Telecán de Salinas, como alguna vez se plantea, ¿no? Sino
digamos, defendiendo la relación que México tiene con Estados Unidos, dada la integración económica, que es distinto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, digamos que la presidenta tiene... por eso creo que mencionábamos la India, ¿no? O sea, un poco qué tipo de modelos políticos existen ahorita en el mundo. Y creo que por eso es importante que economías como la de Brasil, ¿no? O sea, dada la cantidad de personas que habitan Brasil, o un país como México, o sea, con gobiernos de izquierda, digamos que están encontrando su propia fórmula en un momento del mundo convulso económicamente, que hay que decirlo también todavía, pues se viven los estragos pospandémicos y posbélicos, ¿no? O digamos que mientras convive eso con una industria armamentista. O sea, creo que eso es de gran valía para la posición mexicana, ¿no? Uh-huh. Yo creo en particular que es un tema que se le irá volteando poco a poco a Donald Trump. Estamos viendo precisamente que ya hay estimaciones de que este tema de los aranceles, además a las afectaciones que podría haber a nivel internacional al país que esté destinado, significarían cerca de 25 mil millones de dólares que estarían pagando los propios consumidores ¿Cuánto? dentro de Estados Unidos. 25 mil millones de dólares. Entonces, o sea, un promedio es el costo del aumento de aranceles, ¿no? Un promedio de hasta $12,000 al año para cada familia. Entonces, esto por supuesto que no viene nada a la economía de Estados Unidos. No viene también, pues, bastante con una cuestión que se pueda agradecer, este tema de la lucha de los derechos, que más allá de ser republicano o demócrata, finalmente te está cercenando en muchas otras luchas que habían tenido a nivel social. Claro. Si a eso le aumentas este termómetro económico, que por supuesto es la causa número uno de preocupación dentro de Estados Unidos, vamos viendo obviamente que va a haber una cuestión una enemistad que podría haber dentro de la sociedad de Estados Unidos. Y muy importante también, pues, a nivel internacional, que vemos que sí hay un Donald Trump que como que sabe y le mide con quién ponerse al tú por tú y con quién no. En el caso de México, como sabe que tenemos una gran importancia y una gran dependencia a nivel económico, pues por supuesto que también le mide ahí, pero no le mide con otras regiones. Y yo creo que tarde o temprano, tanto a nivel interno dentro de Estados Unidos, con este termómetro político, social y por supuesto el económico, y también a nivel macroeconómico, finalmente estamos viendo aranceles para China, aranceles para Canadá, aranceles generales recíprocos, aranceles en cuanto a, porque hay varias categorías, ¿no? Aluminio y cobre, acero, después agrícolas, después a los de la Unión Europea. Entonces, es decir, yo creo que no va a tardar mucho para que el mundo como que empiece a cansarse de un gobierno internacional a latigazos, como el que está teniendo Yo creo que eso Donald es Trump. lo que refleja el mercado financiero. Es decir, ¿por qué no hubo incertidumbre y baja de la bolsa de valores en México o en Estados Unidos con el periodo de negociación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump? Porque evidentemente sabían que no iba a ocurrir. Que no iba a haber respuesta. Pero esto ocurre, esta baja del lunes ocurre inmediatamente después de que China es la que impone aranceles y de que la escalada de disputa con Canadá aumenta y la incertidumbre europea también es mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser muy difícil que Donald Trump pueda continuar con este modelo, ignorando a todo el mercado financiero, que también, por cierto, es el eje del poder hegemónico norteamericano. Es decir, el contrapeso, dirían los de aquí, ¿no? Sí. O sea, curiosamente o paradójicamente, el contrapeso ya no van a ser los medios, va a ser el mercado financiero, ¿sí? Y esa lección es tremenda. En fin, ya se nos acabó el tiempo. Podríamos estar analizando estos tiempos interesantísimos que nos están tocando vivir. Muchas gracias por seguirnos en Debate Público. Nos vemos en la próxima emisión.